Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este espacio del podcast político con un especial de fin de año. Porque cuando van a escuchar o ver, o las dos, este programa, ya va a ser lo más seguro es, si no es que el 31 ya el año 24. Y como siempre saludo, Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Muy bien. Espero que ¿Listo tengan un próspero año nuevo. para un show de lo que nos trajo el 23? Y entonces hablamos, mi compañero y yo, de que quizás estaría bien hacer un programa, no es que sea menos serio, pero lo dividimos entre el tema del año, los o el personaje del año, y luego algo quizás un poco más de diversión, polémico, el o los pleitos del año. Y esto va a ser como una especie de, entonces, como ya dije, de recopilación de asuntos del año 23. Y creo que ya podemos adelantar la conclusión. Esperemos que el 24 nos traiga cosas mejores. Pero bueno, más allá de eso, Horacio, tú comienzas con, supongo, tu personaje, tema y pleito que dijiste que para ti todo es uno, ¿no? Sí, bueno, yo más bien todo lo hice a través de O así. uno solo de esos aspectos o a través solo de un material, digamos. Bueno, creo que mi objetivo también fue un poco salirme de mi zona de confort. Ah, caray. Eh, Creo que a mí me gusta pensar en nuestro programa como un programa que sí prioriza el análisis, la posibilidad de rascarle a ver qué hay tras las figuras y los discursos y demás, hacia pues los elementos que hay de fondo, ¿no? Ya lo veíamos creo que mucho con el caso de Milei, donde rascándole pues encontrábamos algunos aspectos interesantes. En ese aspecto somos como latinos, por ejemplo, ¿no? Ay, no, no me rompas el corazón. Espero que no. Espero que justo no. No, es broma, perdón, sigue. Pero bueno, entonces, cuando digo que me quise salir de mi zona de confort, bueno, pues sí, debo confesar que, pues desde lo personal a mí me cuesta trabajo, pues entrarle, ¿no? A los personajes políticos de la llamada oposición, ¿no? Ah, Sobre todo pues representados en el panismo, priismo que está ahí amalgamado. En general, ¿no? No es fácil para mí hablar desde las figuras políticas, desde sus mensajes de campaña, pre-campaña, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues eso es lo que traté de hacer, buscando pues una entrevista de Xochitl Gálvez, ¿no? Que bueno, me parece que está hecha por la periodista quizá que ha generado más ruido, que ha sido quizá más relevante en los últimos sexenios, ¿no? Eso creo que no es poca cosa, que es Aristegui. Puede ser la favorita de algunos, la enemiga de otros, la paladina, como dice AMLO, pero bueno, pues su renombre tiene la señora, ¿no? Entonces, bueno, pues tener una entrevista con ella no es una entre otras, ¿no? Me parece en este país. ajá. Y entonces yo a través de ella, de la figura de la entrevista de Xochitl Gálvez y de su figura, de lo que ella en este momento declaraba que era constante en su discurso, pues desarrollo lo que es el tema del año, me parece, que pues es pues lo que llamaron, ya no sé si pre-campaña, ¿no? Que pues supuestamente ahorita los candidatos son precandidatos de sus propios Ujú. partidos, ¿no? Todavía no son candidatos presidenciales, me parece, en estricto sentido, pero bueno, ya lo son, ¿no? Ese me parece que es el tema del año, ¿no? Cómo se disfrazaron varios procesos que supuestamente están bien reglamentados, contemplados por la ley, y bueno, pues estas personas, tanto de la oposición como del partido gobernante, pues ya descaradamente están haciendo proselitismo, ¿no? Entonces, ese es el tema para mí, ¿no? El personaje, ya lo dije, Xochitl Gálvez, a través de ella quiero plantear este tema. Y la discusión, porque bueno, aquí me parece que también hay este tema general de cuál es la discusión, cuál es la polémica a través de esta figura, pues con quién va a ser, pues con AMLO, ¿no? Curioso que realmente si se está planteando un escenario ya de campaña presidencial, pues
se supone que el rival tendría que ser el que también esté participando por ese puesto, por esa elección. Y sin embargo, bueno, pues el pleito va dirigido a AMLO. Nace, ¿no? La elección de Xóchitl Gálvez como precandidata para la presidencia por parte de la oposición. Sin embargo, se traslapa todavía con la oposición hacia el presidente, ¿no? Entonces, ese es parte del perfil con el que voy a analizar a Xóchitl Gálvez, y que me parece que se presta muy bien. Uno escucha esta entrevista, que es una entrevista de mediados de julio. Eso quiere decir que era una parte del año en la que todavía, pues apenas estaba saliendo. Hubo los primeros sucesos relevantes, ¿no? Que, bueno, para empezar, al parecer Xóchitl Gálvez iba contendiendo en pleno ascenso. Pero al parecer primero iba a contender por la gubernatura, por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y por ahí AMLO empezó a hacer declaraciones, ¿no? Que pareciera, muchos analistas incluso decían que AMLO pues como que la fue más bien perfilando como candidata presidencial, porque empezó creo que a decir que el frente o más bien, pues sí, la oposición no le estaba tomando en cuenta, que la estaban un poco relegando, y eso la fue centrando, ¿no? Hacia la... Y luego ella también, me parece por alguna declaración de AMLO, se sintió aludida con algún mensaje, pues no sé si que a ella le pareció de violencia política de género. Ella fue a la mañanera, bueno, a Palacio Nacional, no fue recibida, ¿no? Luego también hubo un pleito en el cual ella pidió que el presidente dejara de aludirla en las mañaneras. Me parece que con una denuncia ante el INE. El INE, al parecer, pues sí formuló algunas medidas, pero bueno, pues AMLO pues siguió haciendo declaraciones medio pues ahí debajo del agua, ¿no? Y bueno, pues el chiste es que la polémica sigue siendo esa, ¿no? Con AMLO, con la figura de AMLO, que bueno, lo hemos dicho aquí, ¿no? Pareciera que el capital político de Claudia Sheinbaum pues tiene mucho que ver con una herencia de parte del obradorismo, ¿no? Y bueno, como cualquier candidato de Moreno es lo que hubiera tenido como capital realmente, ¿no? También Ebrard me parece que es el que no pudo hacerse de ese capital, ¿no? Creo que muchas veces también vemos las cosas desde ese ángulo. Entonces, bueno, ya sin mayor introducción, les comparto el primer audio, y son dos audios en los que me parece que el mensaje es ese, que esta primera formulación de la candidatura de Xóchitl tiene a AMLO como contraparte, como un antagonista, ¿no? Incluso si lo pensamos desde como una especie de figura de película, ¿no? O de una obra literaria, pues sí, siempre hay muchas veces los personajes, los protagonistas, se resaltan en sus características a partir de un antagonista, de lo que represente un antagonista, ¿no? Entonces me parece que mucho de eso hay en la postulación de Xóchitl Gálvez. Yo en un principio pensé que era la crush del presidente, pero ya me di cuenta que no, que realmente soy su preocupación. Sí está apanicado de ver que sus corcholatas no emocionan, que me presento de una manera disruptiva, porque mi video de lanzamiento fue de 8 millones. O sea, ¿qué pasó? No sé. Creo que la gente estaba desanimada, enojada, pero con miedo. Y la gente empezó a sentir, hay tiro, tenemos con quién. Esta se le pone al brinco, esta no le tiene miedo, esta es echada para adelante, esta nos representa. Bueno, entonces, como pudimos escuchar, sí, en efecto, varias de estas características que ella se empieza a atribuir, ¿no? Echada para adelante, hace ruido, disruptiva. Se pone al brinco. Pues bueno, se pone al brinco. Pues son características que un poco sí, pues quizá vienen incluso marcadas por el propio personaje de AMLO, ¿no?
Aunque espérate, para mí, lo que más describe a Xóchitl es cuando dijo, ¿qué pasó? No sé. Eso para mí sería Xóchitl Gálvez. ¿Qué pasó? No sé. Ok, que acabó ahí, apareció ahí de repente. Digamos, ni ella sabe lo que pasó. Y creo que sigue sin saber lo que está pasando. Ok, pues sí, quizá, ¿no? Y bueno, pues esto ella incluso menciona justo también, pues no por eso hay que minimizar. Sí es cierto que tuvo buena recepción por parte de quienes ya estaban dispuestos a recibir un candidato de oposición, fuera el que fuera. Y si era alguien que mostrara una actitud como esta, pues fue, o sea, era mejor, era más esperado, digamos, ¿no? Me parece que eso sí estaba en el ambiente, ¿no? Pero bueno, lo que creo que refuerza un poco este punto, ¿no? De cómo hacía falta o de que el perfilamiento de un candidato de oposición se hiciera teniendo como trasfondo la figura de AMLO, ciertas características de AMLO, ¿no? Y bueno, eso creo que fue inevitable y ahí está, ¿no? No sé qué pienses de eso tú, Cristian. Sí, aunque yo creo que es más la competencia entre muertos, le llamaría yo, muertos metafóricamente hablando, porque yo creo que su, entre comillas, ascenso dentro de lo que se conoce como la camada de los candidatos de oposición fue más por default, porque, a ver, ¿quiénes eran seriamente contendientas o de Xóchitl? Estaba quizás Lili Téllez, pero que no tiene apoyo en el partido porque ella no era de la política clásica, digamos, sino se inscribió incluso por Morena, llegó por Morena, luego se salió, pero lleva poco tiempo en el llamado Frente Amplio. Anaya está exiliado. Y luego, más allá de eso, están puros personajes viejos reciclables o que se quieren reciclar a sí mismos. Pero más allá de eso, yo no veía a posibles candidatos o candidatas. Y luego cuando surge alguien así como Xóchitl, que luego en las encuestas tuvo más o menos una recepción positiva, pero por su forma de ser, como lo hablamos antes de grabar, como la tía buena onda, medio groserita, cagada de los domingos. Y como lo hemos también hablado aquí, se parece cada vez más a ese tipo de captación del espectáculo. Por eso alcanzó la candidatura. Y además, y eso creo que lo vemos ya con lo que sucedió las últimas semanas, es que es un personaje moldeable en el sentido de que le prometió y le está cumpliendo cuotas a todos los grupos de siempre del PRI, PAN, PRD, entre otros. Es decir, que ningún grupo con poder ahí que tienen parte del manejo del presupuesto, ya sea del partido, de la secretaría tal, tienen que tener miedo alguno de que vaya a haber ahí un reacomodo, un reajuste, sino ella acepta a todos, hace lo que los demás les dicen, trabaja con todos, no excluye a nadie. Entonces, me parece más una, entre comillas, tonta útil que quiere competir y además, y eso ya es lo último, yo estoy seguro que ellos ya saben que no van a ganar. Estoy casi seguro que nadie en su sano juicio pensaría que van a remontar 30 puntos en las encuestas. Por lo tanto, se trata de limitar los daños y asegurar los negocios que ya tienen y no perder más. Y si lo piensas en esa lógica, una candidata como ella tiene más sentido. Porque ya no es queremos competir seriamente por la presidencia, sino a ver cómo capto una parte importante del voto descontento con Obrador, que asumo como medio infantil, despolitizado, no muy interesado, que quizás sus referentes de información son Chumel Torres, TikTok. Entonces ya, desde mi punto de vista, si observas con esa lógica, con esos ojos, la campaña de Xóchitl le veo mucho más coherencia que si asumo que seriamente quieren ganarle a Sheinbaum en el 24. Sí, quizá ese tendría que ser una premisa, ¿no? Incluso a lo mejor de parte de quien esté tras su postulación, ¿no? De ella misma quizá también, ¿no? También, sí, porque estoy seguro que aunque no gane, pues mínimo como senadora seguramente va a terminar, ¿estás de acuerdo? Sí, porque bueno, también parte de lo que vamos a ver aquí es que, bueno, pues es una señora que se sabe mover, no creo que tampoco sea... Y eso... Esto cuando tú dices, das la idea de que pues está puesta ahí y que pues ella está ilusionada o no sé. Tampoco, no sé, no creo. O bueno, por lo menos lo podríamos poner en duda, ¿no? Quizá pues ella, si esto, como tú dices, ya tiene la premisa de bueno, no necesariamente vamos a ganar. Supongo que ella también está al tanto, ¿no?
algo que creo que sí, ahorita que dije, bueno, está como trasfondo la figura de AMLO como antagonista. Bueno, dos cosas. Una, creo que un candidato como Lili Telles quizá si hubiera sido presentada como, pues digamos, con rasgos más suyos, ¿no? Pues ella me parece que sí, cuando es contestataria y sale a decir cosas, pues sí lo hace desde lo que ella representa, ¿no? Desde lo que ella por sí representa y lo que representa un sector que bueno, por ahí está, ¿no? Solo que la oposición no se animó a eso, ¿no? Creo yo supongo que veían un poco el riesgo de tener una Naya o un Mid, que fueron los últimos adversarios del morenismo, ¿no? Y que, bueno, pues fueron pues, vapuleados, ¿no? Entonces creo que no quisieron correr ese riesgo. Ahora, otra cosa, la elección del perfil de la oposición, sin embargo, sí tiene estos resabios, ¿no? La gente cansada del peligro para México, ¿no? Me parece que eso sí, por ahí todavía está como, siguen insistiendo, digamos, con eso, ¿no? Que bueno, pues fueron las cosas con las que empezaron, o incluso lo que hubo de campaña cuando antes de que AMLO resultara elegido, sí había esos mensajes. Incluso me acuerdo de estos spots donde la voz de AMLO se le subían el volumen así como para que sonara súper ruidosa, súper como Palpatine de Star Wars, ¿no? O que ponían como las cosas en gris o en otro color que pareciera como una especie de tragedia ahí, de drama, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, pues me parece que hay todavía como que alguien de la campaña dijo, no, esto no me lo quites, esto tiene que estar, ¿no? Y de que insiste en que pongan sus 2-3 tonterías ahí a que todavía estén circulando, ¿no? Y bueno, pues esa es la elección. Ahora, el siguiente audio que voy a poner tiene mucho que ver con qué son las cosas, o sea, de qué piezas está ensamblado el personaje de Xóchitl Gálvez, que bueno, pues son, ahí es donde quizá uno se preguntaría a qué otra figura hubieran puesto de la oposición para poder representar todas estas cosas, pues que son, yo creo que en algún sentido, por lo menos desde nuestro imaginario social, cultural, político, son cosas que pueden parecer opuestas, que están confrontadas. Uh-huh. Y pues el personaje de Xóchitl Gálvez parece que las reúne y de una manera más o menos congruente, ¿no? De ahí tratan todavía de sacar una figura honesta, además de todo honesta, ¿no? Que trabajadora. Bueno, pues eso es lo que tratan de representar a través de ella. Que si por mi color de piel no soy indígena, no, pues soy papá indígena, mamá mestiza, pues sí. Yo decidí optar por la raíz indígena, no de ahora, Carmen, de hace años. Yo dije, quiero ser ñañú porque me sentí muy orgullosa de la abuela. Entonces ahí empezó, no le funcionó, se siguió con lo de los tamales, porque sí, vendíamos tamales los sábados. O sea, porque mi papá era alcohólico. Aunque era maestro de primaria, se echaba la lana bebiendo. Entonces vivíamos muy mal por su alcoholismo, por su violencia, pero mi mamá era súper entrona. Entonces, tamales, gelatinas, pasteles, galletas, lo que se podía. Y yo creo que se me quedó esa cultura del trabajo. Llego a la ciudad, entro a la UNAM, empiezo a vivir en un cuarto de lámina en Iztapalapa. Consigo un trabajo de telefonista y ahora vete a la facultad. Levántate a las 5 de la mañana, entraba a trabajar 6:30, a las 4 a CEU, salía a las 10 de la noche. Durísimo el nivel académico, viene uno con muy bajo nivel del pueblo, reprobada en cálculo, no hablaba una palabra de inglés, todos los libros de computación en inglés. No manches el esfuerzo. ¿A poco ya habla inglés, Carmen, para sacar los primeros semestres? Entonces, monto mi empresa. Me va bien. Le dedico parte de mis utilidades a apoyar a comunidades indígenas a partir del 95. Creo la fundación. Llego al gabinete presidencial por los Headhunters, porque había estado en los 100 líderes globales del futuro del mundo en Davos. Y de ahí empieza mi historia en la política. No me he robado un peso de la política, Carmen. No hay un peso de dinero público en mis cuentas. Sí tengo una empresa hace 31 años. Sí hago sistemas de aire acondicionado. Sí instalo sistemas inteligentes.
Sí estoy metida con temas de inteligencia artificial. Hoy mis hijos están al frente de las empresas, los dos, Juan Pablo y Diana. Los dos trabajan. Diana anda en China ahorita chambeándole. Se echó 30 horas de vuelo para agarrar un vuelo barato, porque el directo casi estaba al doble. En fin, esos somos, Carmen, y ese es el coraje que me tiene el presidente. Bueno, vuelve a surgir el tema del presidente. Ahora, a ver, si uno quiere saber cómo le hizo, porque bueno, pues en todo esto... Montó una empresa. Yo creo que ante todo, pues tendría que decirnos cómo le hizo, porque pues cualquier mexicano quisiera saber, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo pasas de vender gelatinas y ser un pobre estudiante de la UNAM, que hay miles, si no es que millones, a montar una empresa y de repente ya llevas 30 años con una empresa exitosa, tus hijos trabajan en la empresa? Caray, que nos cuente el secreto, ¿no? Y además, que fue de los 100 líderes de Davos, algo así, ¿no? Que pues creo que recibió un reconocimiento. Y sí, creo que le incluyeron entre los 100 personas relevantes. Pero a ver, ¿tú nos vas a explicar cómo le hizo? Pues ella misma. Para sacar mis apuntes. Bueno, más bien para apuntar. Antes de pasar al chistorete, pues me gustaría nada más resaltar, ¿no? Un poco las cosas de las cuales, ¿no? Yo decía que en nuestro imaginario parecen opuestas, ¿no? Que es difícil conciliar, aunque... Sin embargo, en nuestro propio imaginario sí se concilian en ciertas figuras, ¿no? No sé si has escuchado, por ejemplo, cuando algunas personas hablan sobre Slim, ¿no? De una persona que venía de abajo, ¿no? No sé qué, a veces qué nos llegamos a imaginar cuando decimos de abajo, porque bueno, respecto a Slim, abajo pues está casi cualquiera, incluso cualquier empresario, digamos, ¿no? Entonces, bueno... luego ya uno termina diciendo, bueno, pues las concesiones en el gobierno salinista, ¿no? O cosas como ese tipo. Pero en el caso de Xóchitl, pues bueno, las cosas que llega ella a conciliar o tratar de conciliarse a partir de ella son pues incluso el indigenismo, ¿no? Algo como el indigenismo que, bueno, en México, incluso aquí... yo creo que una persona que resalte o que apoya a Xóchitl Gálvez incluso vería una crítica hacia el gobierno actual, ¿no? Algo que quizá no ha sido tan atendido como incluso desde movimientos como el zapatismo se ha exigido incluso a este gobierno, que es el primer gobierno federal de izquierda, es la atención al indigenismo desde el indigenismo mismo, o sea, es decir, desde cómo es el problema del indigenismo, o bueno, el conjunto de problemas que vive el indigenismo en México, ¿no? Incluso creo que por el simple mote de la palabra indígena, ¿no? Que muchas veces los pueblos originarios piden que nuestro vocabulario cambie, y pues eso no está en este gobierno, no está en las discusiones públicas en las que participamos todos. Y bueno, quizá, te digo, quien apoye la candidatura de Xóchitl Gálvez vería esta crítica representada en ella. Quién sabe cómo, ¿no? Que es lo que te digo, es lo que es difícil de conciliar, porque bueno, hay otra cosa que pasa, que se sobresale, pues es representar una clase trabajadora, e incluso desde un sector muy particular de esa clase trabajadora, que es el comercio informal, ¿no? Esto que sí está en la realidad de muchos mexicanos, de bueno, pues con lo que tenga a la mano, yo sé hacer gelatinas, salgo a vender gelatinas, ¿no? Mi mamá hace buenas quesadillas, pues órale, a ponerle su puestito, ¿no? Que bueno, o por ejemplo, algo que incluso ella yo creo que también toca con la realidad de algunos casos. Tú lo llegaste a ver, los dos hemos sido alumnos de la UNAM, y de cómo no es tan raro encontrar compañeros que de repente se ponen a vender cosas, ¿no? Y que se levantan no a las 5, sino a las 4 de la mañana para llegar a la clase de las 7, ¿estás de acuerdo? Sí, es totalmente real. Yo creo que tú y yo lo hemos visto más de una vez, ¿no? Y bueno, pues eso también se le suma a la figura de Xóchitl Gálvez. Otra cosa que mencionó aquí, algo de descomposición familiar, ¿no? Esto de el papá borracho que no contribuía al gasto familiar, que incluso se lo gastaba en el chupe. El pomo. ¿No? En el pomo, en el vidrio, como dice. Y bueno, la mamá luchona, ¿no? Algo de descomposición familiar también ahí está representado.
Y por otro lado, muy importante, que aquí creo que también es algo que pega justo en esto que yo llamaba desde el imaginario, ¿no? Pues una cultura aspiracional, ¿no? Que bueno, ya creo que tú y yo ya hemos hablado algunas veces de una manera quizá indirecta. Lo aspiracional no necesariamente tiene un carácter negativo, ¿no? Se le da el carácter negativo en el momento en el que se aleja quizá de situaciones reales, ¿no? Pero bueno, pues lo aspiracional como objetivo de quien sea, pues bueno, en sí mismo no es ni negativo ni positivo, me parece, ¿no? Y bueno, esta cuestión de lo aspiracional, desde los elementos que tal cual parecen calcados del imaginario, ¿no? Es decir, que desde el estudio y desde el esfuerzo y desde el mérito personal se puede llegar a los niveles que también para muchas personas representan lo mejor de lo mejor, ¿no? Que es una trayectoria empresarial, ¿no? Un perfil de inscrito en la administración pública y en la política, ¿no? O sea, ella cumple con todo, ¿no? Cumple con todo esto, pareciera desde su biografía, ¿no? Creo que negar que ella haya sido todo esto, pues eso creo que sí ha sido un tema. De hecho, una de las cosas que dijo AMLO desde la mañanera, pues fue que criticando, ¿no? Que la oposición saliera con un candidato así, ¿no? Que supuestamente era de pueblo, ¿no? Y pues luego, al lado de esa crítica, de que la oposición saliera con alguien que parecía venir del pueblo, sin embargo, resulta que es millonaria o por lo menos sus negocios son millonarios, ¿no? Esa pues es un poco la polémica o sea, es desde donde le entró AMLO a la polémica con Xóchitl Gálvez y la oposición, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, no sé si quieras agregar algo a esto y si no, ya pongo los consejos, bueno, si es que lo podemos tomar como consejo de cómo Xóchitl Gálvez llegó a su riqueza. Venga con los consejos. A ver, va, ¿eh? El presidente está planteando. Y entonces, entre que está planteando que de vender gelatinas a convertirte en empresaria millonaria, hay una pregunta que hacer, en pocas palabras. Pues sí, estudié, me preparé. Empecé la empresa, como te conté, pedí fiado un plotter y 2 computadoras. Voy a buscar el testimonio de Pairó. Me dio 12 pagarés para pagarle el plotter y las computadoras. En un cuartito en la colonia Letrán Valle empecé a trabajar como ingeniera. Nadie me creía porque me veían mujer, mexicana, que podía ser yo un edificio inteligente. Y eso me llevó a recibir un premio y un reconocimiento en Davos en el año 2000. Como una de las 100 líderes globales del futuro del mundo. Y luego el Foro Social de Porto Alegre me invitó a hablar por mi trabajo con las comunidades indígenas, porque gracias a que generaba dinero, como empresaria tenía yo dinero para apoyar a comunidades indígenas en problemas de desnutrición. Estas empresas tienen 31 años, Carmen, no han hecho nada indebido. Estoy ahorita sometida a una auditoría voluntaria con el SAT, que es lo correcto. Bueno, pudimos escuchar que fue con 2 computadoras y un plotter, ¿no? Esa es creo que Hagamos lo mismo. Y bueno, pues incluso si nos tomamos esto un poco más en serio, podríamos encontrar ahí también cosas que sí son bastante... que podemos encontrar en la realidad, ¿no? Endeudarse, ¿no? Endeudarse también podría ser una de estas cosas que uno diría, bueno, pues es el inicio de mi riqueza, ¿no? Y bueno, pues desde esta idea, ¿no? Que desde lo poco, de verdad desde lo poco y solo desde a lo que uno puede acceder, pues uno por sí mismo, por su esfuerzo, ¿no? Va a llegar uno a tener un perfil de empresario como el de ella, ¿no? Bueno, pues suena al clásico cuento de emprendedor genial, que como son tan listos y como ella se autodenomina transgresiva, es decir, que es como parece más o menos del guión de Silicon Valley, de que para tener éxito en ese mundo tienes que romper algunas reglas y arriesgarte, y como dices, primero tener una deuda. Y además se ignora que creo que 9 de 10 empresas que comienzan así, asumiendo que así fue, quiebran. Y la gente, como dices, tiene un problema porque ya tienes una deuda que quién sabe cómo vas a salir de ahí.
pero se glorifica esa imagen y creo que no es casualidad porque como estrategia política, sí más o menos le hablas al sentido común de muchos mexicanos, que no me dejarás mentir, que tienen esa idea y que para cambiar eso lo veo ya casi imposible, por lo menos de la generación de 50 años para arriba, que tiene esa idea de que hay un camino o una relación entre trabajo, un poco de riesgo y éxito en términos de económico. Y que entonces si les dices que, bueno, ella trabajó mucho, le echó ganas, hizo millonaria con base en su propio trabajo, dirían, bueno, con eso yo me puedo identificar a cambio o en cambio tengo al presidente que le da lana a la gente que no trabaja y que es floja. Bueno, pues mejor me quedo con la trabajadora. Entonces yo creo que más bien es una estrategia más o menos bien elaborada, que lo único que no me gusta es que, digo, yo no vi la entrevista con Carmen, pero otra vez como que la deja hablar demasiado. Hablo de Xóchitl, no tiene las preguntas ya preparadas. ¿Por qué no se investigó si lo que cuenta es cierto o no? Seguramente hay contradicciones, verdades a medias, y todo eso lo tendrías que evidenciar, ponerla un poco en aprietos y no darle casi la plataforma que ella nos cuente la historia que ella nos quiere contar, porque para eso me meto al canal del PAN y veo exactamente lo mismo. O sea, eso es lo que siempre me del periodismo. Pero bueno, ya lo he dicho aquí miles de veces. Sí, sí. No, y estoy totalmente de acuerdo. De hecho, parte de las cosas que a mí me inspiró esta entrevista es que justo, sí, yo a Carmen Aristegui la he escuchado mucho más incisiva en otros momentos. Y creo que esto en particular y esta polémica en particular bueno, AMLO sí en la mañanera sacó todas de estas presentaciones de PowerPoint que pone, pues puso... exhibió, ¿no? Cifras sobre las ganancias de sus empresas. Y bueno, pues uno diría, bueno, esto puede ser cierto, o sea, puede ser cierto que es legal, puede ser cierto que es ilegal. Digo, creo que a lo que se llegó es que era ilegal en general que AMLO presentara eso, y creo que fue parte de las cosas que el INE le prohibió hacer, ¿no? De exhibir un particular, que bueno, pues eso puede entenderse, ¿no? Es razonable que efectivamente uno como particular se sienta vulnerado por el presidente, ni más ni menos, ¿no? Y eso creo que podemos incluso ser empáticos con ella, ¿no? Pero bueno, ya de parte del análisis periodístico, pues sí está la carencia en cuanto a que nos dejan a la interpretación todo, ¿no? Nos lo dejan al sentido común, ¿no? Es decir, a ver, los que estén predispuestos a aceptar a una candidata como esta y a darle su preferencia, pues sí, van a aceptar que esto es posible, ¿no? Un caso de éxito puede surgir, ¿no? Pero en cambio, los que estén predispuestos en contra, pues obviamente van a pensar que bueno, pues esto no es más que otra manifestación de la cercanía entre poder político y poder económico, sea quien sea, ¿no? Es decir, esa es la receta, ¿no? Poca o mucha riqueza que uno tenga, acercarla al poder político, esa es la receta, ¿no? Uno podría, digo, y de hecho debo confesar que esa es con la que yo me quedo. Ahora, aceptando que en efecto, pues es mi interpretación, que no tengo elementos de una investigación que yo haya encontrado seria y bueno, sobre todo que la haya encontrado porque está circulando por todos lados, ¿no? De que uno escribe en Google Xóchitl Gálvez Empresas y salga esa información. No la hay, ¿no? Lo que sí hay es, bueno, ella misma pues diciendo, y creo que eso es lo que nos daría a nosotros quizá para reforzar, no sé en tu caso, pero por lo menos en el mío, de cómo sí en su caso también hay esta cercanía, ¿no? Del poder económico al poder pues gubernamental, político gubernamental, ¿no? Eso es lo que estaría, me parece, de fondo. Y para juzgar, ese es el problema. Y estoy de acuerdo contigo. Es una carencia del periodismo. Pues nada más escuchar esto, ¿no? Sin citar a lo mejor fuentes o que haya información de los contratos. Y bueno, pues eso es lo que también, incluso con Carmen Aristegui, que en otros momentos, ¿no? Quizá el antecedente más relevante, lo de la Casa Blanca de Peña Nieto, cómo de verdad había investigaciones, creo que incluso
del registro público de la propiedad y fotografías. Y uno decía, incluso cuando escuchaba los reportajes, los encargados de esos reportajes decían, fuimos a la casa, fuimos a ver, ¿no? A que nos constara lo que hay ahí, ¿no? Cómo se ve desde fuera, ¿no? También el caso del dirigente del PRI que tenía un negocio de trata de blancas, ¿no? También, o sea, mandaron a un encubierto, a un reportero encubierto, una reportera, me parece, encubierta, a entrevistarse con gente de ese personaje, ¿no? O sea, ese tipo de verdad hasta pareciera que de película, ¿no? Y bueno, aquí tienen a la que sería la ya inminente candidata de la oposición a ser presidente en México, y efectivamente Carmen Aristegui también le da, como tú dices, plataforma, ¿no? Eso pues creo que sí es más o menos obvio, ¿no? Ahora, entonces voy a poner el audio sobre lo que ella misma dice, que fueron sus, entre Carmen y ella dicen, pues sí, cuáles fueron sus contratos con el gobierno, que son los que en los que me parece que AMLO puso más énfasis, ¿no? A ver. Pues vamos a ver que esto está medio vago, pero bueno, por lo menos ahí uno se puede dar una idea, ¿no? Los años en donde estuviste participando en el gobierno federal con Vicente Fox y tus otras actividades políticas, ¿de qué conflicto de interés? ¿Hubo conflicto de interés al generar recursos económicos para tus empresas siendo tú funcionaria pública en algún punto del 2015 al 2023? No. A ver, si vendiste cosas, o bueno, no vendiste, ¿contrataste servicios en el gobierno de Vicente Fox? Hay unos contratos de mantenimiento por 2 millones de pesos, Carmen. Yo no era titular de la Comisión Nacional del Agua. O sea, no había ningún impedimento para que la empresa le reparara a la Comisión Nacional del Agua su sistema contra incendios. El total de contratos en esos 2 años fue de 2 millones de pesos de mantenimientos. Nosotros le habíamos hecho ese edificio a un privado y la Conagua a un privado que rentó la Conagua. Nos pidieron adecuaciones. O sea, el contrato de origen era un privado. Un privado. Y luego lo contrató, rentó la Conagua. Ese edificio. Ese edificio. Y la Veo, por ejemplo, la Defensa Nacional. ¿En algún punto le has prestado servicios a la Defensa Nacional 2015, 2016, en relaciones comerciales y algunos otros puntos aquí? Pues es que ellos hacen obra. Hicieron. Entonces, de repente, nosotros estamos dados de alta como proveedores del gobierno. Entonces ven que hay una empresa, les surgía cable, les vendí cable. Creo que 300,000 pesos de cable, en otros lados les di servicios de mantenimiento. Te pregunto del ejército porque aquí, por ejemplo, en 2015 tiene aquí el registro que el presidente mostró, ingresos comerciales con 3,065,000 pesos y luego en 2016 15,729,000, por hablar de uno de los ámbitos públicos que están aquí registrados. Con el ejército 15 millones no me da, Carmen. Pues aquí dice, mira, pues aquí. No me da porque era más. No sé qué presenta el presidente. El gobierno, todos los contratos en 9 años son 78 millones, Carmen. Público. El INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, en 2015, algo por 1,372,000. Mantenimiento. En 2016, 1,966,000. En 17, 3,894,000. En 2018, 4,739,000. Y en 19, 4,073,000. Esto con el INAI. ¿Qué dices de esto? Pues son licitaciones, Carmen. Todas son licitaciones. ¿Qué servicio dieron ahí? Mantenimiento a su edificio inteligente. Bueno, hay varias cosas que, te digo, pues están nada más a la interpretación. Ese es el problema, ¿no? Que realmente si uno es justo, objetivo, o trata de serlo por lo menos, pues sí, se queda con que pues lo que yo piense, que me parece la realidad más congruente o la tesis más congruente, más aplicable a la realidad, pues realmente de todos modos tiene que decir esto no es más que una hipótesis, ¿no? Ahora, a ver, ahí hay cosas que a mí me parecen que uno puede tratar de llevar a la realidad especulando. Y bueno, a ver, cuando ella dice solo 2 millones de pesos, ¿no? Esto de minimizar cantidades, ¿no? 2 millones, bueno, Horacio. Pueden ser, quién sabe si 2 millones para qué, ¿no?
O sea, muchas veces sí, una empresa, su éxito lo debe a una inversión inicial, ¿no? O a ciertas cantidades que se aprovechan para algo, para el pago de una deuda, ¿no? Es decir, no necesitamos pensar que en efecto la cantidad de dinero que tenga su empresa o lo que vale su empresa, efectivamente todo fue y lo robó de las arcas de ciertas instituciones del gobierno. Pues no tiene que pasar eso, ¿no? Digo, es una de esas cosas que uno tiene para la interpretación. Ahora, otra cosa, cuando ella dice mantenimiento, hay una parte que ya no salió, pero cuando ella dice mantenimiento les pusimos a los trabajadores de mi empresa a que hicieran ciertos servicios. Bueno, pues uno también dice, pues sí, seguro hay cosas que se ponen como un gasto que, a ver, ¿a quién le consta que eso en efecto pasó, no? ¿A quién le consta que esos 5 trabajadores por los cuales se cobró cierta cantidad fueron o no fueron a dar ese servicio y que ese servicio en efecto se dio, ¿no? Ahora otra cosa, el INAI no es una institución panista por excelencia, no es una institución que surgió en los tiempos, no sé si de Fox o de Calderón. De Fox, ¿me corregirás? ¿No? Uh-huh. Bueno, pues hay ciertas cosas ahí que son, digo, se pueden prestar para la sospecha. Por supuesto, también varias de estas cosas pueden ser invalidadas por quien, pues les digo, tenga esta predisposición a favorecer a Xochitl Gálvez, ¿no? Pero bueno, pues esto es lo que uno dice, bueno, por lo menos el hecho es que la cercanía entre sus empresas e instituciones del gobierno de la más alta relevancia en el país, pues sí está esa cercanía, ¿no? Que ese es un requisito muchas veces con el que cumplen varias fortunas en este país, ¿no? Sí, es que eso para mí es el punto principal, o sea, porque en países, entre comillas, más civilizados, se habla de este fenómeno como el de la puerta giratoria, es decir, que hay una simbiosis cambiante entre el sector empresarial y la clase política en el sentido de que 3 años soy empresario que se beneficia de contratos con el gobierno, luego me meto 3 años como diputado o senador que favorezca, que apoyo leyes en esos 3 años, que luego otra vez, cuando me cambio del otro lado otra vez de ser empresario, me favorecen y así voy girando la puerta que gira, que a veces soy empresario y a veces soy político. Y eso para mí es el problema, porque también ha habido denuncias similares hacia proveedores del gobierno actual, que también tiene sus favoritos, que parece también que a algunos empresarios les ha ido súper bien con este gobierno, no con uno de los anteriores, sino con este. Sí. Y además que son empresarios que entonces ya, digamos, tienen un poder que va más allá del de su empresa, sino ya tienen poder sobre los políticos, porque si yo soy el contratista favorito desde años de, no sé, del gobierno tal, pues entonces tampoco es muy difícil de imaginar que ciertos favores, ciertas leyes que quizás me afecten o al revés me beneficien, pues encuentren quizás cierto apoyo, y para un empresario que quizás no tenga esa cercanía, pues va a ser más difícil. Pero eso más bien lo veo como un problema estructural, porque yo, igual que tú, pienso, puede ser que ella no haya hecho nada ilegal y que ella no sea corrupta. Porque eso, como ella lo cuenta, y como dices, los contratos que mostró el presidente no son contratos corruptos, son contratos legales, que pueden ser inmoral, poco éticos, eso es otra discusión. Pero el problema es que las cosas en México así funcionan, que hay una cercanía peligrosa desde mi punto de vista entre lo empresarial y lo político. Y mientras eso siga sucediendo, tenemos entonces un partido como el PAN, que se llama el Partido de Acción, es decir, el Partido de los Emprendedores, en el que tienes personajes que son dos cosas en una, que son empresarios y políticos. Abiertamente así lo manejan. Por lo tanto, siempre se manejan en esas aguas, en esas aguas turbias, como le llamaría yo, que pues manejan contratos con el gobierno, y luego, para que tú sepas, como dices, vamos a suponer que sí, de veras hicieron el trabajo que dice que tuvieron que hacer por esos 3 millones, 5 millones, la cantidad que sea. Mantenimiento, que es más ambiguo todavía, porque eso ¿qué quiere decir? Que fuiste a ver nada más, que cambiaste 3 tuberías, sí, que cambiaste las baterías apretaste 3 tornillos. Exacto, exactamente. Y para mí, la única posible solución sería que se intente, porque va a estar casi imposible, prohibir, como por ejemplo hay en países, me parece que hay en Francia, Alemania e Inglaterra, creo que también, que si eres empresario
que tuviste contratos con el gobierno, quedas deshabilitado por algunos años de ocupar un puesto público. Ahora, claro, podrías dar el prestanombres y todo, siempre, pero sería un paso. Que, por ejemplo, Xóchitl, mientras tuvo contratos con el gobierno, siendo ella empresaria, pues entonces quizás para los siguientes 5 o 10 años, ella no puede ser contendiente de un puesto público. Ajá. Es que justo, de hecho, y creo que hice mal en editar esa parte, pero cuando ella habla sobre la Conagua en particular, sí llega a decir eso. Dice, pues yo estaba en pueblos indígenas, no estaba en la Conagua, entonces no hay conflicto de interés. Cuando, bueno, es muy arbitrario, porque bueno, el gobierno federal es una entidad, ¿no? No, y además es un problema. Si ella va a decir que, bueno, yo ya no estoy en la empresa, pero están mis hijos, pues es bueno, realmente ella ya no participa. Sí, digo, pero digamos, por lo menos sería un paso. Por eso yo creo que en México, en vez de 3 o 5 años, si lo pones 10, 15 años, ya sería más difícil. Es que así sería. Es que para el caso mexicano, a lo mejor eso es lo que sí tendría que pasar. Eso se tendría que hacer. Yo creo que sería por lo menos una partecita en el camino correcto, porque si no, para mí estamos en discusiones estériles, porque estoy seguro que si hablas con gente más seria, te va a decir, bueno, ok, acepto que es problemático, posiblemente un conflicto de interés, pero, y te van a sacar 1000 casos del gobierno de Obrador desde que fue jefe de gobierno, de casos que se podrían leer, como dices, de manera similar, que cada uno interpreta. No, ahora. Sí, te digo ahora. De sus hijos. Sí, exacto, que sería exactamente la misma historia, que puedes leerla como es un buen empresario, da un buen servicio, o lo puedes leer, mira, claramente es lo mismo que en los otros gobiernos, que están los empresarios preferidos del gobierno en turno, que entonces se enriquecen con contratos con el gobierno. Claro, y otra vez está el que tenga cierta preferencia por hacerle caso al López Obrador. Exacto. Pues obviamente esto lo va a desacreditar, ¿no? O sea, y por otro lado, el periodismo no nos va a dejar ir más allá, ¿no? En el análisis, en la investigación, no vamos a ir más allá, ¿no? Incluso otra vez a partir de pura sospecha uno va a pensar que los periodistas sacan esta información o que AMLO saca esta información, pues nada más para dar el raspón, ¿no? Nada más para crear el escándalo y ya después, pues lo que sigue, ¿no? Entonces, pues eso es. Y bueno, sí, en este gobierno actual, sí está ese fenómeno en el cual este tema pues se va a olvidar, ¿no? Porque bueno, ya se termina el año, la peda de fin de año y pues luego ya vienen las campañas, entonces pues ya que a quién se le... Y de ahí no pasa. Y también hay una candidata presidencial que también está en esta situación, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, sí. ¿Tienes más audios o ya es mi turno? Sí. Ok. Sí, ya yéndome hacia el final, bueno, pues hay ahí también algunos audios donde y refuerzo lo que tú decías, ¿no? De cómo esta entrevista, pues sí parece nada más darle plataforma, porque yo creo que cuando a un entrevistado no se le incomoda un poco, ¿no? No se le deja regresar a la narrativa que quería imponer desde el principio, ¿no? Y bueno, yo cuando comencé decía, bueno, es que empieza con estos pleitos de AMLO, ¿no? Entonces ya nada más para ir cerrando, quiero ver cómo regresa hacia su primer argumento en la entrevista, ¿no? Yo realmente no cambié el orden de los audios, sí edité, pero no cambié el orden. Y entonces vamos viendo, para empezar, pues digo, un poco ahí algo que raya también en lo cómico, que bueno, puede uno, sin embargo, tomárselo en serio y pues llegaría a otro análisis. Yo le pondría el título de nosotros los empresarios, ¿no? En este sentido de ver lo difícil que es ser empresario en México, ¿no? Ahí va. Es carísimo el equipo. Que se lo quedan las empresas. Se lo entrego a las empresas. Tú los compras, 65% es equipo. Equipo, es tubería, lámina, todos los insumos para hacer la obra, ¿no? Más o menos 65%. 65. Échale un 15% de mano de obra. Échale. Y luego otro 10% de todos los impuestos, Seguro Social, Infonavit. Te va quedando un 7-8% del total, ¿no? Y de ese 7-8% págale 30% a Hacienda. A veces te queda el 3%. Porque si se te vino la inflación como ahorita, o se te vino el COVID, perdimos mucho dinero en el COVID porque tuvimos que pagar nóminas sin tener trabajo.
O sea, eso no lo ve el presidente. O sea, en el COVID tuvimos pérdidas tremendas. O sea, yo tuve que vender mi camioneta para pagar una quincena, Carmen. No había para pagar la quincena en el COVID. ¿Cuántos empleados tienen tus empresas? Yo creo que debemos de ser como 250, 300 empleados. Nomás dime lo que cuesta pagar la nómina cada quincena. ¿Tú qué? ¿Cuánto vale su camioneta entonces para que pudo pagar eso? Independiente, tal cual. No, claro, sí. Y hay quincenas en que no te pagó el cliente y tú tienes que pagar. Y tienes que pagar a las personas, por supuesto que sí. Y luego el Infonavit y el Seguro Social no te perdonan una quincena. O sea, realmente ser empresario en México se ha vuelto muy difícil. No es fácil. Está muy mal la paga. No hay crédito. No, el crédito está muy caro. Ahorita cualquier crédito 15%. Entonces, seguramente ahí va a haber muchos intereses de créditos porque los clientes no pagan. Y entonces tú tienes que sacar un crédito para pagar la nómina porque no salió. Entonces, qué duro que el presidente ahora da la dirección de mi empresa. Mis hijos trabajan ahí. Me pone a merced de la delincuencia organizada. Diga, esta señora es millonaria, váyanle y secuéstrenle a los hijos. Yo no vivo en un palacio, Carmen. Yo no traigo camionetas blindadas. Yo no traigo escoltas. Yo ando, hoy llegué en un coche, pero generalmente ando en bicicleta. Bueno, Xochitl Gálvez anda en bicicleta. Ahora... En Lomas será. Bueno, te digo, hay cosas que uno... Depende de qué lado se ponga, ¿no? Es que no tenemos cómo ser cómo tener realmente. No, pero es que espérate, porque algo otra vez que Carmen, porque Xochitl otra vez fue lista en ese sentido, de que hablaba no de números absolutos, sino relativos en términos porcentuales. De lámina. No, sino de sus ganancias, porque dice que me queda como ganancia el 8%, que dices, si lo veo así, pues eso suena poco, ¿no? El 8%, y luego de ese 8%, pagas 30%, pero luego, yo si hubiese sido Carmen, digo, a ver, el 8%, ¿cuántos son de ganancia? Ya en términos absolutos. Y estoy seguro que la cifra hubiera sido, no sé, 300 millones. Y dices, no, bueno, pues 300 millones, pagas el 30%, te quedan 200 millones de ganancia, para decir algo. Y entonces, esa ganancia ya suena muchísimo, aunque porcentualmente sea poco. Pero no le hace ese tipo de preguntas y le permite jugar con eso para ponerse como la víctima. Que digo, México es de los países que más le permiten libertades para explotar a los empresarios. Es absolutamente ridículo lo que ella argumenta. Ya ni siquiera en Estados Unidos tienes salarios tan bajos, impuestos tan bajos y tantas facilidades de además evadir los impuestos que aún así tendrías que pagar, como en México. Por eso tenemos una clase empresarial tan rica y un pueblo explotado en su mayoría tan amplio, y que ella tenga ese tipo de rollo sí me parece casi ofensivo, y que luego además eso que ella dijo, tuve que vender mi camioneta para cubrir una quincena de la nómina. Luego le preguntó, ¿cuántos empleados tienes? 250. Ok, vamos a incluso suponer si ganan muy poquito, no le da, aunque hubiera vendido su camioneta, para pagarles una quincena. Por empleado. Es que si fueran 1,000 pesos por empleado, tal vez, exactamente. Sí. Pero ¿cuánto vale? O sea, es decir, ella se inventa sus historias de emprendedora bondadosa que está preocupada por los trabajadores. Sí. Y digo, como además, sí, como si ella fuese la única empresa que perdió lana en el COVID, como además las personas que no somos empresarios no hubiéramos perdido dinero, que nada más fueron los empresarios. O sea, todo eso me parece un rollo tan absolutamente empresarial y tan alejado, de la realidad de la gran mayoría de los mexicanos, que hubiese sido de veras tan fácil evidenciar esos puntos en una entrevista seria, preparada, que sabes lo que le vas a cuestionar, lo que le vas a preguntar, y la evidencias como la candidata que favorece los intereses del 5%. Digamos, si tienes 10 millones en la cuenta para arriba, seguramente sus políticas te favorecen, pero en el caso que no, pues tu voto no tiene que ser nunca por alguien como Xochitl Gálvez. Sí, y bueno, dos cosas que tú dices ahí incluso aquí las reforcé un poco. Hay un momento que creo que no sé si se escuchó o también lo edité. Un momento donde le dice a Carmen Aristegui, ¿no? Le dice, oye, pues tú también pagas nómina, ¿no? Y entonces sabes que... Y Carmen Aristegui se suelta a decir, sí, yo también, porque aquí tengo un proyecto normal. Que no sé. ¿Estás de acuerdo que eso desde un entrevistador es raro, ¿no? Es como, bueno, no es una plática. Es el nivel, ¿no? que hay. Es el nivel que hay. ¿No? Y bueno,
eso me sacó de onda. Yo creo que por eso no lo dejé. Pero bueno, tienes razón. O sea, creo que este discurso sí está muy construido para que uno diga, es que es lo mismo empresario que persona normal, ¿no? Es decir, yo me puedo identificar con la realidad del Todos empresario. somos empresarios, según ellos. Porque bueno, esto, a ver, y desde el lado serio del asunto, sí o sea, yo creo que sí no se puede minimizar las dificultades que atravesaron empresas de cierto perfil durante la pandemia, ¿no? Eso creo que eso creo que negarlo es imposible, ¿no? Yo creo que todos llegamos a tener contacto con alguien de ese perfil empresarial, porque empresa realmente pues es una figura comercial no sé si fiscal, comercial, que bueno, es de acceso abierto a quien de verdad quiere emprender algo. Y bueno, pues empresario puede ser desde una persona que montó un negocio y trata de pagar impuestos como se debe y demás, hasta pues las empresas que tenemos todos a la mano, Telcel, Sanborns, ¿no? Estas grandes empresas. Y sí, en efecto, hubo gente que pues la empresa la tuvo que disolver, tuvieron que hacer una y mil cosas. Es que es real. O sea, incluso esta cuestión de vender la camioneta para tal. Bueno, hubo casos donde eso sí no fueron esta versión caricaturesca que tú mencionas, ¿no? Hubo casos que sí son reales, ¿no? Pero ahora, creo que esta idea que se inserta a través de este discurso en el imaginario, sí es para que pensemos en un empresario de su perfil, de su nivel, ¿no? Es decir, que nosotros digamos, es que ella como empresaria que tiene estas empresas y que tiene estos contratos millonarios con el gobierno o con privados, en efecto, vivió lo mismo que yo, son las mismas dificultades y el gobierno nos la pone más difícil para llegar al nivel al que queremos llegar. Ahí hay varias cosas que son bien arbitrarias, ¿no? Y además que se construyen nada más a partir de la imagen, de la imaginación, ¿no? Y me parece que eso sí está en el discurso y muy a propósito de la oposición, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Ahora, bueno, entonces te decía que ya yéndonos hacia el cierre y coincidentemente que es un cierre que se parece mucho a cómo inició, pues que es justo lo que, pues sí, deja ver que pues, la entrevista fue una entrevista light, ¿no? ¿Por qué no me denuncian en lugar de tratar de desprestigiarme? De vender gelatinas a tener una empresa de edificios inteligentes, sí, señor presidente. Y eso es lo que yo quiero para todos los mexicanos. Yo quiero que más mexicanos que nacen en condiciones de adversidad, les echemos la mano. Les demos código, les demos inglés, les demos competencias laborales, robótica, inteligencia artificial, que se vayan a trabajar a Tesla, que hagan su empresa de manufactura, que, no sé, pongan sus tornos y le hagan piezas a la industria automotriz. O sea, yo sí quiero que a la gente le vaya bien, como me fue bien a mí. O sea, yo, Carmen, cuando salí del pueblo, te voy a decir cuál era mi aspiración. Sacar a mi madre de la pobreza. Esa era. Ese es mi delito. Vaya a llorar. Sí, te emocionaste al recordar a tu mamá. ¿Delito? ¿Cuál? ¿Dejar de ser pobre? ¿Dejar de vivir en la violencia, Carmen? ¿Cuántos mexicanos no sueñan con eso? En Porque el efecto. presidente nos desprecia. O sea, porque el presidente no se da cuenta que mucho del recurso que he ganado, cuando trabajaba en la presidencia municipal, compraba dulces y piñatas, porque de niña nunca tuve un juguete. Nunca tuve un juguete. Entonces llegaba al pueblo como los Reyes Magos con muchos juguetes, ¿no? Cuando me fue bien como empresaria. Trataba de ayudarle a otros. Siempre he tratado de ayudar a otros. A mis primos, a mis hermanos, a mi pueblo. El presidente dice que eres la elegida de la oligarquía. ¿Dónde estaba la oligarquía cuando yo llegué a vivir un cuarto de la mina? A ver, este mensaje, ¿a quién va dirigido? No entiendo. ¿Dónde estaba la oligarquía cuando yo tuve que pedir fiado a un plotter, Carmen? ¿Dónde estaban? No es cierto. El presidente me odia porque su gobierno ha sido un fracaso y no lo reconoce. La gente tiene miedo de salir a la calle, Carmen.
La gente está cansada de que con su pensión tenga que comprar sus medicamentos. Es más, hoy mi marido, derechohabiente de eso. Bueno, ya está también diciendo que su marido también ve esas dificultades, ¿no? Esta cuestión de la oligarquía, ¿no se te hace curioso que en su discurso va implícito que en efecto existe una oligarquía? O sea, es decir, ya no como que ya no la pueden ni negar, ¿no? Y es una parte de la entrevista que me parece un poco rara, porque pareciera que está un poco diciendo, no, a mí me empezaron a ayudar solo a partir de cierto momento, ¿no? Antes, pues no, antes sí estaba yo sola y pues ya después los conocí a unos señores, digamos, parecía que está diciendo, ¿no? Pero obviamente como que es raro que esta idea de la oligarquía, siendo que, bueno, pues es una palabra que sí se ha aplicado en incluso creo que en teoría política, ¿no? O sea, no, digamos, no es un concepto vacío, ¿no? Pero, sin embargo, usado en esta época, sí tiene mucho que ver con el uso que AMLO le ha dado, ¿no? Y que la candidata de oposición lo inserte en su discurso de una manera, pues parece que sí lo está validando en su discurso, ¿no? Me parece que en lugar de decir, bueno, pues esa es una palabra que usa el presidente, quién sabe para referirse a qué personas, pues más bien empieza a hablar de su caso real y de cómo esa oligarquía estaba o no estaba, ¿no? Es una cosa muy, muy, pues muy sintomática, me parece, ¿no? Sí, aunque yo creo que la mayoría de los mexicanos no tiene un problema con que haya una estructura que permita que conceptualmente tú hablas de que tenemos una oligarquía, sino que asocian con ese tipo de personajes el éxito. Que ellos tuvieron éxito, que se supieron mover, que le chambearon duro, que se lo merecen, que nos hace falta que más personas lleguen a ese nivel, porque a mí me han dicho muchas veces que lo que le hace falta a México es más Slims, no menos Slims. Entonces yo creo que ni siquiera le perjudica que no niegue la existencia de algo así como una oligarquía, sino que siga hablando como de ese sueño de que ella comenzó de abajo y forma quizás parte ahorita ciertos lazos con ellos, pero por su trabajo. Y con eso responde al sueño de muchos que quisieran ser parte de la oligarquía y que necesita que los mantengas en el sueño, que lo van a lograr vendiendo gelatinas, pagándose la universidad y emprendiendo. Me parece algo coherente en su discurso propagandístico. Sí, claro, que ahí creo que está parte del... Creo que antes de este gobierno, el actual, cuando uno pensaba en oligarquía, pues pensaba en una... pues bueno, quizá en los empresarios que pues uno escucha mencionar, ¿no? En ciertas... Pero bueno, pues sí se sabe que también hay un conjunto de empresarios que, bueno, no, de los cuales no se habla mucho, ¿no? Que sí. Pues prefieren el anonimato, ¿no? Me parece que sí estamos en una fase donde si la oposición llega a validar que existe tal oligarquía y tales niveles, ¿no? Que incluso entre la clase empresarial alta hay niveles, ¿no? O sea, que incluso también ahí se podría establecer cortes en diferentes y polarizaciones en diferentes niveles. Pues bueno, sin embargo, como que están dispuestos un poco a decir, no, es que sí está y tú puedes también entrarle a esto, ¿no? O sea, arriesgan un poco o conceden un poco de ese anonimato, ceden un poco en ese anonimato a favor de insertar este discurso, ¿no? Es decir, mira todos estos, ¿no? O sea, sí hay continuidad entre todos estos y pues sí, una persona que con méritos va a llegar ahí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, pues ya eso, no, yo con eso ya terminé mi presentación de tu personaje del relevante y tema y pues pleito, que pues ya lo dije, fue con AMLO. Y bueno, pues me parece relevante incluso también para como una... me parece también que en este programa pues estamos haciendo una anticipación de lo que puede venir en el año que viene y pues yo creo que varios de estos mensajes en la campaña de Xóchitl Gálvez van a estar ahí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, en mi caso va a ser más conciso porque mis 3 puntos se podrían sintetizar bajo hashtags. El primer hashtag es tiempo de mujeres.
el segundo sería hashtag somos un narcoestado y el número 3 sería hashtag es Claudia. Comencemos entonces con hashtag es tiempo de mujeres y te voy a poner 3 audios más o menos breves yendo desde mi punto de vista, bueno, no sé si es de mal en peor o de peor a mal o de peor a peor, pero va a ser sobre 3 mujeres que me parecen que de alguna forma representan, por más triste que suene, y estoy hablando entre sarcástico pero también en serio, el futuro de la política mexicana más allá del momento actual. Porque yo me voy a comer la Ciudad de México. Así que nos vamos a trabajar y ya saben que a nosotros no nos tiembla nada, ni nos da miedo nadie. ¿Quién nos da miedo? ¿A qué venimos? ¿A quién le vamos a partir su madre? Ese es número 1, espérate. Va la número 2, porque recuerden, es tiempo de mujeres. No he tenido acceso a las redes sociales, déjeme confirmarle en estos momentos que la titular de la oficina Amara Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, se acaba de registrar como precandidata a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano. Estuvo acompañada por su esposo, el gobernador, así como decenas de militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano. Además de Luis Donaldo Colosio y Marilú García, ahí Rodríguez arribó a las instalaciones del Comité Estatal de MC poco antes de las 12 y en un mensaje breve Mariana Rodríguez dijo que su intención es buscar la alcaldía. Es seguro, porque viene la transformación de Monterrey. Es que estoy muy contenta de registrarme para ser precandidata a la alcaldía de Monterrey. Quiero agradecer muchísimo a Luis y a Marilú por estar aquí presentes, por su apoyo. Sé que no nos vas a soltar la mano en este proceso, Luis. Y bueno, pues estamos listos para seguir transformando Monterrey. Estamos listos para estar en coordinación con el Estado y yo estoy lista para la alcaldía de Monterrey. Muchas gracias. ¡Ey! Y bueno, para terminar la triada falta tu tía favorita. Ustedes de Morena no van a votar como perros por huesos y croquetas. Ustedes de Morena van a votar como hienas a la espera de las obras apestosas que les avienta el presidente que pudre todo lo que toca. Asegúrense de que AMLO tome sus medicinas para sus achaques, porque lo quiero vivo, para cuando la nación mexicana le demande haber creado un estado narcomilitar. Así arremetió la senadora Lili Téllez contra la bancada de Morena durante el debate del dictamen que amplía el plazo del ejército en tareas de seguridad hasta 2028, lo que ocasionó reclamos. Mañana van a andar llorando porque los militares le dispararon a estudiantes en una plaza pública. Ustedes van a andar llorando porque los militares reprimieron una manifestación en las calles. Ustedes, tu hijo, tu hija, Dios guarde la hora, va a andar llorando cuando los militares abusan sexualmente y violen a las mujeres indígenas, a sus madres, hermanas y esposas. Tú vas a andar llorando cuando a tu hija la golpeen los militares. Van a andar llorando, tú, Lucy, Dios guárdelo ahora, cuando a tus hijos los agredan los militares y ya no seas senadora y seas solo una ciudadana y no tengas a quién recurrir, porque el ejército te va a aplastar, Lucy, y a ti, y a ti. Permítame, senadora, ¿con qué objeto, senador? No le acepto nada al líder sindical. Siéntese y no cállese. Le acepta. Permítame, usted, don Napoleón Gómez Urrutia, sentadito y calladito. Continúe. A nosotros nos corresponde moderar. Continúe, senadora. Van a ser responsables y no se van, que se siente y que se calle, que es mi turno. Líder sindical, bastante se han beneficiado de los trabajadores de México. Sentado y callado, Napoleón. Después hablará usted, sentado y callado,
y espere sus croquetas. Y bueno, como ya se mencionó, obviamente se trata de Lili Téllez. Y bueno, si Xóchitl es el presente del Frente Amplio, desde mi punto de vista con matices, pero ya hablando más en serio, me parece que bajo el hashtag que propuse de Es Tiempo de Mujeres, creo que sí, más o menos estamos viendo un presagio de, no sé, los siguientes quizás 10, 15 años mínimo, de la forma de hacer política que yo creo que va a dominar en por lo menos la mayoría de los partidos importantes de México y no nada más en este país, y que acabamos de escuchar más o menos el modus operandi, que yo creo que si se hiciese un transvesti, una construcción ahí entre ellas tres, travesti, sería como una construcción tan perversa, pero adecuada para los tiempos actuales, porque como que tienes la parte influencer absolutamente tiktokizada, que lo hablamos hace algunas semanas, en el sentido de que ya es puro marketing y yo ya, digamos, brinco de la publicidad a la política y me promociono ya como una marca. Luego tienes lo visceral, agresivo, pragmático, práctico de Sandra Cuevas, que, como también lo hemos hablado aquí, se mete con su moto a la central de abastos, insulta a todo mundo, se muestra como la mujer que toma las riendas, tiene su operativo diamante para cerrar los comercios informales. Es decir, que es una mujer que yo creo que más o menos cumple con la fantasía de muchos mexicanos y mexicanas de acabar con lo deshonesto a nivel micro. Y luego tienes a la figura conservadora como la esposa madre que cumple con su papel, que ahorita se sacrifica ya en una edad más avanzada, se metió a la política, se presenta, digamos, de manera visceral enfrente de los líderes de la 4T en el Senado, en la Cámara de Diputados, los insulta, les dice que son perros, y es, yo creo que otra parte de esa triada que, insisto, si los combinas y si logra alguna política combinar esas tres esferas, estaríamos hablando de que puede ser algo así como Milei, pero bajo el hashtag de que es tiempo de mujeres. En serio, no lo veo muy lejos. Me parece que las tres reúnen cualidades que, si lo ves puramente como estrategia mercantil de marketing para las campañas políticas de elección, sería algo perfecto. Bestial, pero perfecto. Sí, bueno, yo diría un híbrido, ¿no? Un híbrido ahí entre varias características, ¿no? Creo que si uno hace un análisis y descompone lo que hay, es tratar de resaltar rasgos de ciertas personas para que haya una identificación, ¿no? Creo que en el programa pasado, cuando hablábamos sobre redes, pues decíamos que la política en redes y en cualquier otro lado es mera adherencia, ¿no? Desde lo emocional. Y bueno, pues ahí está también. Creo que en estas figuras, sean mujeres, sean hombres, lo que sea, está funcionando con esa lógica también, ¿no? Y bueno, pues sí, uno lo que puede decir, bueno, es que cuáles son las características que a cierta clase política se le están haciendo las más relevantes, ¿no? Con las que se puede contender y las que, pues, buena parte de la población va a ver representadas, ¿no? Y bueno, el problema es cómo en nosotros mismos esto nos hace quitarle el lugar que tienen varias cosas muy serias, muy trágicas de nuestra realidad y como prestárselas, o sea, que se nos haga válido que ellas en este caso las utilicen, pues si es que es el caso, como tú dices, desde un enfoque meramente mercadológico, ¿no? Bueno, y creo que el hecho de que sean mujeres habla de una de esas cosas que no sé por qué se les presta a ellas. Porque es tiempo de mujeres. Bueno, no, pero yo quiero hablar desde lo serio, ¿no? O sea, me parece que... o sea, eres un machista que asume que no es tiempo de mujeres. ¿Eso estás queriendo decir, Horacio? No. Bueno, lo que a mí me interesa decir, y déjame hablar, por favor. Pues es que perdón, pero yo tengo que levantar la voz porque es tiempo de mujeres. Discúlpame. Bueno, ojalá lo sea, ¿no? Ahí creo que yo hablo más desde no sé, ¿no? Porque bueno, creo que
parte de las discusiones a las que nos llevan, ¿no? Y creo que hay una que es muy, muy común y que incluso es raro cómo se llega a expresar, ¿no? Queremos una mujer con huevos, ¿no? Y bueno, es que eso es, desde el imaginario es un poco problemático, ¿no? Porque bueno, pues tendríamos que estar diciendo una mujer que sea mujer, que desde la realidad de las mujeres realmente represente algo para todos, ¿no? Que nos muestre por qué la realidad de las mujeres en países latinoamericanos, pues tendría que resaltar más, ¿no? Y tendría un poco que recomponernos, ¿no? Si esa es la vía, ¿no? Recomponer los lazos sociales y pues cómo se representa el poder también, ¿no? ¿Para qué se utiliza, ¿no? Y sin embargo, cuando hay esta discusión de mujeres con huevos, pues muchas veces sí, y creo que pues, hay algo muy válido de fondo. No sé si más bien lo terminamos discutiendo porque eso es a lo que aspiran a lanzar candidatas de este tipo, o porque realmente es una discusión genuina nuestra, ¿no? Y muchos algo de lo que está de fondo ahí es, a ver, cuando se habla sobre Claudia Sheinbaum, se dice que es una mujer que realmente es un títere de un hombre, López Obrador, ¿no? Y, por ejemplo, también cuando se habla de una persona como Mariana Rodríguez, se menciona lo opuesto, ¿no? Que Samuel García es un títere de Mariana Rodríguez, ¿no? Eso es a lo que buena parte de cuando se habla si una mujer va a ser presidenta o va a empezar a subir en puestos desde lo local hacia lo federal o incluso dentro de lo local, desde lo municipal, pues si esa mujer va sola, o sea, va por sí misma o trae una figura masculina de fondo, ¿no? Esa es la discusión. Pero bueno, creo que esas son de las discusiones que si en efecto estas candidatas, surgen desde lo mercadológico, pues es una mamada, perdón que lo diga de esa palabra, que les estemos prestando estas discusiones que son válidas desde la realidad de los ciudadanos, ¿no? Y que realmente creamos que en efecto ellas y los políticos no lo están haciendo nada más como una manera de seguir, o sea, de formular nuevas estrategias para acceder al poder. Digo, quizá pues haya una continuidad entre ambas cosas que pues no es artificial, sino que así es. Pero bueno, pues por lo pronto ese es el nivel de discusión en el que yo me pongo para ver este fenómeno del ascenso de algunas mujeres. Y de acuerdo contigo, ¿no? Muchas de las cosas que se empiezan a representar, y sí desde la derecha, pues sí parece que se van metiendo en esa zona peligrosa, o no sabemos si en efecto tú y yo estamos mal y eso es lo que debe pasar, que nos debemos subyugar a un gobierno pues más estricto, más duro, más o más liberal, ¿no? Como en el caso de Milei. Y bueno, a mí me llama mucho la atención del discurso de Lili Téllez, cómo empieza a decir esto de y van a llorar, y en ningún momento va a decir y vamos a llorar, ¿no? Y va a haber una especie de unidad frente a este tipo de tragedias que en países latinoamericanos son la constante, ¿no? Siempre es ustedes, porque ustedes son los chillones que cada que pasa algo andan ahí haciendo sus marchas, ¿no? Por revoltosos. Pero precisamente hablando de eso, ahora sí un poco más serio, ellas tres fueron los personajes del año, porque mi pronóstico es, ojalá me equivoque, que una de esas tres va a llegar mínimo a la gobernatura de uno de los estados, si no es que a un nivel más alto, es decir, a la silla presidencial. Por eso puse a ellas tres, porque, insisto, puede ser que un día salga otro personaje que puede ser una mezcla perfecta entre las tres, y si no, me parece que una de las tres nos va a acompañar en la política mexicana muchos años más. Pero hablando de temas ya un poco más serios, el tema del año para mí es el que quizás no estuvo tan presente, pero me sigue pareciendo el más o de los más preocupantes del gobierno actual, que es la glorificación del ejército mexicano. Y en las últimas semanas se recalentó un poco el tema de Ayotzinapa, y ahorita va a ser un audio un poquito más largo de 5 minutos, en el que el presidente en la mañanera tuvo un discurso e hizo afirmaciones que honestamente no las pude creer, y hasta pensé que iban
que más bien salían de un programa de chistes sobre él, porque si cambio la voz y si te imaginan, o la gente que nos está escuchando, nada más imagínense que no está hablando Obrador, sino que está hablando Peña Nieto, Fox o Calderón. Yo creo que no hay nada que no nos podríamos imaginar que también hubieran dicho esos tres expresidentes. Pero bueno, escuchemos al viejito. Y ahora con lo de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, me metí a ver todo. Me estoy metiendo a ver todo. En TikTok. Declaraciones de detenidos, los torturados, y me estoy encontrando cosas raras, muy raras, o sea, porque está enmarañado todo el asunto. Se habló de el pacto del silencio, pero hay más que eso, con el propósito de que no se conocieran los hechos. Bueno, eso es lo que yo supongo, que no se lograra nunca conocer la verdad, con el propósito de dañar al Estado mexicano, de socavar a instituciones. Es mi hipótesis, pero lo que me llamó mucho la atención es que, como a todos les consta, detienen a supuestos responsables de la desaparición de los jóvenes y crearon la llamada verdad histórica, que eso está descartado. O sea, todo eso fue un invento, lo de la verdad histórica. Hasta ahí está bien. Pero hay dos cosas, ¿no?, que me llaman la atención. Una, ¿cómo es que los del PRO, que son defensores de los derechos humanos, pero además que están asesorando a los padres de los muchachos, ¿sí?, no exigían o no pedían, sobre todo sus abogados y estas organizaciones, de que se castigara a quienes inventaron la llamada verdad histórica? ¿Por qué andaba tan campante tanto tiempo el procurador? ¿Cómo se llama? Murillo Karam. Y sí, y lo de Tomás Herón, pero si ellos, hay testimonios, se hicieron responsables de la investigación y del resultado de la supuesta verdad histórica, ¿por qué se callaban? Pero lo que más me llamó la atención es que cuando tomamos la decisión, porque hay elementos de que son responsables, y se toma la decisión de que se soliciten las órdenes de aprehensión y se detienen a estos personajes del más alto nivel, incluso a militares, los defensores de derechos humanos, los abogados, en vez de reconocerlo, me reclaman. Pero hay otra peor. Resulta
que los detenidos originalmente, algunos, si no es que todos, son torturados. Bueno, y declaran. Dicen, sí participé, algunos, yo sí participé, y pasó esto, y esto, y esto, y esto, y declaran. Incluso algunos no torturados se declararon, pero después alegan o argumentan en su defensa de que fueron torturados. Y los mismos defensores de derechos humanos, que están pidiendo justicia para los jóvenes, llevan a cabo la defensa de los torturados y logran que los torturados o no salgan libres, todos libres, cuando hay evidencias de que sí habían participado. Más allá de las exactitudes o inexactitudes de lo que acaban de ver del presidente, sí me parece casi un giro de 180 grados, casi, insisto, si comparamos eso con el inicio de la campaña para el 18 y sus primeros meses de gobierno, en los que una de sus promesas de campaña más simbólicas y más emblemáticas era que él se comprometió a resolver el, entre comillas, misterio sobre lo que sucedió en esa noche fatídica del 2014 en Iguala, Ayotzinapa. Y cómo en la campaña también era crítico con el ejército, criticaba las políticas de Peña Nieto, de Calderón, de que no puede ser que los cuerpos militares ocupen tareas civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo llegamos al punto en el que ya se convirtió, si no es que en defensor, aunque yo lo vería así, en por lo menos protector de las estructuras militares, empoderándolos en tantos espacios que aquí lo hemos hablado, obras públicas, recursos, reconocimientos, fotos, imágenes simbólicas y muchas otras cosas. Y en el caso tan específico y emblemático de Ayotzinapa, el muro que impide que lleguemos quizás a una, entre comillas, verdad o lo que se acerque a ella, son los archivos y los cuarteles militares a los que no se ha dejado que los investigadores e investigadoras se metan. Y en vez de que el presidente empuje, que podría hacerlo, para que eso suceda o haya sucedido, es lo contrario, que mete, y eso para mí es lo más grave, rumores. Luego dice, hay posibles contradicciones de la gente alrededor de los padres que apoyan y empujan la lucha por la verdad de hace ya casi 10 años. O sea que opera para mí con estrategias que eran del PAN y del PRI, pero ya no lo son exclusivamente, de desprestigiar al mensajero. Es decir, que si alguien me trata de criticar y mostrar inconsistencias mías, en vez de contestarle que no son inconsistencias, lo cual sería válido, desprestigio al que me está cuestionando y con eso ya me trato de blindar contra posibles críticas que seguramente le van a llegar. Vas a ver que cuando se haga como el balance de los 6 años de Obrador, se hablará casi siempre en ese balance de que no cumplió con lo de Ayotzinapa, y la defensa de los obradoristas ya va a ser, no, pues es que había cosas raras, se intentó, pero ellos mismos, y sí lo queríamos hacer, pero los padres no nos dejaron. Es decir, se revictimiza a las víctimas, y me parece gravísimo, la verdad. Sí, que creo que la ventaja, bueno, ventaja, y es una ventaja
pues es triste que esa sea la ventaja, digamos, es que se refuerza la sospecha sobre el ejército. Eso es, creo que correcto. Eso no es ganancia de este gobierno, ¿no? Eso es ganancia de la gente que está luchando por esto desde otras trincheras, ¿no? Desde la investigación que se hace, me parece que eso es lo que termina como cerrándose el cuadrante, ¿no? Hacia el ejército. La lupa sigue puesta sobre el ejército, y eso me parece que es tarea de la sociedad no dejarlo, ¿no? No quitar como dicen, el dedo del renglón, ¿no? Y sí, pues mucho. Porque bueno, incluso momentos en los que desde AMLO había la instrucción, por lo menos en el estrado, de que se abriera toda la información, y sin embargo, pues también llegó a mostrarse cierta insurrección del ejército, no hacer caso, manipular la información que se ofrecía, y después, cuando volvía a ser el turno de AMLO, decir, oye, ¿qué pasó con este ejército que no te hace caso? Pues llega a estas partes del discurso, como lo que tú dices, ¿no? De decir, no. Los que están mal es lo que se está exigiendo. Lo que está mal es lo que está exigiendo desde derechos humanos, ¿no? Y las cosas que nos entorpecen, ¿no? Y lo que queremos contar es que ya tenemos a los del gobierno anterior y bueno, celébrenos eso, ¿no? Cuando realmente, pues lo sustancial, que parece además nada más por la sospecha que podemos tener desde fuera, está todavía en el ejército, ¿no? Y ese ejército que sin embargo está en las partes más relevantes de este gobierno, ¿no? Está en los asuntos más relevantes, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, y a ver cómo se maneja, ya lo veremos el siguiente año en las campañas presidenciales, si es que será tema, que yo creo que sería obligado de que lo sea. Y si hay discrepancia entre la campaña de Xóchitl y la de Claudia con respecto al manejo con el ejército, que yo creo que no, que eso sería muy curioso que no sea tema, lo cual quiere decir que ahí no hay diferencia, que prácticamente estarían de acuerdo. Pero bueno, eso ya lo veremos el siguiente año. Y ahora sí, para terminar, traigo el pleito, para mí el pleito del año, que también, igual para mí, fue la decepción del año. Esta decisión es o Claudia o yo, o Marcelo o Claudia, porque es lo que estamos viendo. El ex canciller Marcelo Ebrard alborotó con sus dichos, pero sobre todo con sus reproches, el proceso interno de Morena para elegir de entre las corcholatas a su aspirante presidencial para 2024. Ebrard arremetió contra su correligionaria y contrincante Claudia Sheinbaum. Lo que estamos viendo ahorita, están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país. Están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. Están haciendo un acarreo de veras monumental. ¿Por qué? Exhorto a la dirigencia de nuestro partido a que deje de simular y que tome medidas, y es más, no exhorto, exijo, a nombre de todos los ciudadanos. Y también que se le comunique a las diferentes dependencias del gobierno federal, estatales y municipales, que tienen que respetar el acuerdo que se firmó. Al menos del 17, que es mañana, al 3 de septiembre. Y así les respondieron. Marcelo está desesperado, ¿qué no atribuye esta postura? Como les dije, nunca van a oír hablar mal de mí de ningún momento. Pero no se estará, digamos, hablando coloquialmente, curando en salud por los resultados de la encuesta del 6 de septiembre. Nunca van a oír hablar mal de mí. ¿No se está pasando de buena persona con sus compañeros ustedes, que está siendo demasiado condescendiente con ellos al no contestarle, doctor? No, somos un movimiento. Yo creo que ahorita viéndolo en retroperspectiva, la tranquilidad de Claudia refleja, por lo menos desde mi punto de vista, de que ella ya sabía, de que estaba tranquila porque estaba consciente de que si no comete un desliz, de que si no hay algo grave que suceda, ella se va a convertir en lo que terminó sucediendo, la virtual candidata de Morena. Y en cambio vemos, y eso por eso era mi pleito, o algunos dirían el no pleito del año, porque estuvimos aquí en este espacio, hasta le dedicamos un programa
completo, me parece, a Marcelo Ebrard, su aspiración. Discutimos una y otra vez lo que va a hacer, y luego cuando afirmó que él va a estar en la boleta del 24, no, bueno, hasta nos emocionamos, no porque seamos ebradoristas, sino porque eso hubiera implicado que creo que la campaña tuviese elementos mucho más ríspidos y por ende interesantes, pero en vez de eso, el pleito se desinfló como el amor de mi ex por mí. Aparentemente de la nada, pero yo creo que más allá de que sea de la nada, aparentemente, porque yo creo que eso no surge de la nada, sino había señales que permitían anticipar algo así o por lo menos algo similar. Y me parece que en el caso de Ebrard fue lo mismo, que si uno pone cuidadosamente atención en todo lo que dijo, lo que no dijo, los pasos que dio, nunca había elementos claros para vislumbrar una ruptura, sino que más bien era el intento de llevarlo como al máximo para, yo creo que, insisto, viéndolo desde hoy, desde diciembre del 23, de crear una disidencia interna en Morena y con eso tener por lo menos la posibilidad de tener un capital político dentro de Morena para negociar, que es lo que está haciendo, la fuerza interna, es decir, puestos, alcaldías, diputaciones en los estados, y con eso posicionarse como una corriente, aunque digan que no lo es, pero claramente sí lo es, dentro de Morena para cuando ya no esté López Obrador, y asegurar el poder, no nada más del 24 al 30, sino quizás para sus grupos hasta durante más tiempo, y ya con eso termino. Yo creo que no lo podemos descartar ahora sí para el 2030. Sí, que hay que ver qué es lo que eso le hace al gobierno de Sheinbaum, ¿no? Creo que una cosa que podremos extrapolar del tema anterior que propusiste y de cómo el gobierno de López Obrador le fue dando espacio al ejército de una manera que ya después se volvió incontrolable, pues en el caso de Sheinbaum podríamos preguntarle a ver qué espacio le van a ir dando en Morena o en el gobierno o en una combinación de ambas cosas a Ebrard, y a ver hasta dónde lo tienen que andar lidiando con él, ¿no? Que quién sabe, la verdad es que pues tampoco demuestra tanta pericia Ebrard para realmente hacer más, ¿no? Me parece, ¿no? Y creo que tú decías que aquí se trata de hashtags, ¿no? Aquí sería el que dijimos, ¿no? Para eso nos gustabas, Marcelo, ¿no? Estoy de acuerdo, sí. Y bueno, en efecto, creo que algo que sí pudimos ver es que Morena sí, no sé si de manera intencional o ahí fueron improvisando, sí concretó sus procesos en una fórmula, ¿no? Que era la de hacer un poco de escándalo, pero luego para cerrar filas, ¿no? Como irle haciendo guardia a través de otras figuras ahí menos relevantes quizá. Bueno, en el caso de Claudia Sheinbaum, pues pudimos ver a Dan Augusto, que fue el que más gastó en su campaña, que pues uno dice, ¿para qué? ¿No? A menos que uno diga, bueno, pues es que a lo mejor incluso gastó para las de los demás también, ¿no? O para caer gordo, no sé qué, no sabemos cómo está escrito ahí en algún contrato con medios o redes sociales, cuál era el mensaje que querían mandar. Por el bien de México, Horacio. Bueno, pues no sabemos, ¿no? Y también pues el de Monreal, que bueno, pues ahí ese por ejemplo sí nos rompió la quiniela, ¿no? Que pensamos que también iba a ser más y a la mera hora pues ya sin declaraciones se alineó y ya está, ¿no? Y bueno, pues el otro señor Manuel Velasco, quién sabe qué, y bueno, pues Noroña, ¿no? Y también en la Ciudad de México pudimos ver algo similar, ¿no? Pues sí, mostrar una especie de pleito, incluso a otro favorito que era García Harfuch, y no, a la mera hora no, equidad de género, ¿no? Cuota de género, ¿no? Y entonces, pues pareciera que Morena demostró por ahí una fórmula de elección de candidatos. Y que bueno, por lo menos terminan el año con los candidatos que parece que querían, ¿no? Ahí hubo una cosa que señalamos en el programa sobre Ebrard, que creo que vale la pena repetir. Esto de que dice, no, pues están movilizando a la Secretaría del Bienestar para hacer notar, para hacer pensar a la gente que es la Claudia. presidencia de AMLO está con Claudia. Y nosotros decíamos, ¿a poco de verdad se necesita eso? Si con la vez que le levantó la mano López Obrador a Sheinbaum, ya todo mundo se fue por ahí. Entonces, pues sí, para eso nos gustaba, ¿no?
este proceso de Morena, ya no solo Ebrard, sino el proceso de Morena. Sí, yo nada más diría que, como dijiste, que por lo menos quedaron con los candidatos que ellos querían. Yo más bien diría, ¿cuándo no se han quedado con los candidatos que ellos querían? O sea, ¿cuándo de veras tenemos así que digas, no, bueno, este o ella no fue apoyada por ninguna élite de ningún estado o de nivel federal y que se coló y ganó sorpresivamente la encuesta y ahora, aunque no les guste, la tienen que apoyar? Nunca ha pasado algo así. Sí, que bueno, yo ahí te diría, ¿te acuerdas una entrevistada que tú trajiste que decía que a ella le gustaban más los tiempos del PRI porque eran más civilizados? Ah, sí. Bueno, yo llamaría más civilizado esto, civilizado y no lo quiero decir como un halago, ¿no? Sino como una cosa ahí de que es pura simulación, de que hay mucha simulación de fondo. Pero bueno, y recordaba yo también que en el caso priista, ahí, por ejemplo, una sorpresa que a lo mejor no sé si es lo que tú llamarías sorpresa, pero pues es que mataron al candidato que iba, sí, en el 94. Parecía que iba directo a la presidencia y que hasta desde la oposición había cierta simpatía con él, ¿no? Con Colosio, ¿no? Es decir, y ella decía que eso era más civilizado. Bueno, pues, y lo sorpresivo ahí fue que Zedillo, de verdad, Zedillo va a ser presidente de la República. Y bueno, sí fue Zedillo, ¿no? Entonces, pues sí, sorpresivo acá. Pues acá no hay nada de eso. Aquí sí, pues ahí estábamos todos pensando, nos tenían con expectativa, ¿no? Y bueno, pues no, sí es esto. Sí es a quien le levantó la mano López Obrador en algún evento post caída del metro, que bueno, eso, pues ahí está todavía esa herida abierta. Uh-huh. Y pues no fue Marcelo, ¿no? Definitivamente no fue Marcelo. Y bueno, pues creo que pues a ver qué pasa con eso. Sí, pues bueno, a menos que tengas algo más, nos despedimos de este año y nos vemos el siguiente. Bueno, pues muchas gracias para los que nos vieron más de 10 minutos en cada uno de nuestros videos en YouTube o en los podcasts o algo así, pues gracias. Y bueno, gracias a todos en general, ¿no? Es muy agradable hacer este programa. Es correcto, cuídense mucho. Gracias por, como dice Horacio, vernos y escucharnos. Y seguramente el siguiente año se pondrá muy interesante porque tenemos elecciones en México, elecciones en los Estados Unidos. Además, todas las sorpresas que para bien y para mal siempre contiene la política mexicana e internacional. Entonces, gracias Horacio, cuídense mucho y buen nuevo año o feliz años, quién sabe cómo se diga. Gracias Cristian y feliz Navidad y próspero año nuevo. Esa es la fórmula fácil. Perfecto, pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.